Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio clientes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes y los domingos de 5 a 6 p.m. hora de Nueva York. A los hermanos y hermanas que viven en la ciudad de Nueva York, que quieren ponerse en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Lucas. El evangelista Lucas fue discípulo y compañero del apóstol San Pablo. Fue de origen antioqueño. Era pintor y médico. Buen conocedor de la lengua griega. Hombre culto. Escritor con mentalidad histórica. La tradición apostólica consideró desde el inicio este evangelio como texto sagrado, inspirado por Dios. La identidad del evangelista Lucas, por consiguiente, es dinámica y quiere transformar los rasgos del creyente en los de aquel en quien se cree. Y este es Jesús, que es palabra de Dios, que reveló en el suyo el rostro del Padre. Este evangelio es el evangelio de la misericordia. Describe a Jesús como centro del tiempo, porque en Jesús se cumple tanto el pasado de la promesa hecha a Israel, como el futuro de la salvación abierta a toda la humanidad. El evangelista Lucas se dirige a un lector que proviene del paganismo, pero que ya es creyente y que desea conocer cada vez más a fondo el rostro amado de su Señor y Salvador Jesús. Estamos en el capítulo 8 del Evangelio según San Lucas, pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en la luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Los créditos de estudios bíblicos son dados al padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles que también tendremos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes, a las 7:30 p.m., donde se impartirá el sacramento de la unción de los enfermos y también se orará por ellos. Así que traigan todos sus enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en sillas de ruedas. También tendremos una hora santa con la exposición del Santísimo todos los jueves de 7 a 8 p.m. Así que están todos invitados. En el segmento anterior estamos leyendo del capítulo 8 del Evangelio según San Lucas, versículos 1 al 3, donde se lee: y sucedió a continuación que Jesús iba por ciudades y pueblos, proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que Jesús había curado de malos espíritus y de enfermedades. María, llamada la Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Juana, la esposa de Cusa, oficial de la corte de Herodes Antipas. Susana y muchas otras que le servían con sus bienes. Hermanos, aquí se trata de un sumario sobre la actividad misionera del Señor Jesús, modelo de los discípulos. Como en todos los sumarios, la obra del redactor tiene mano muy libre. Más que muchos específicos, recoge elementos típicos que sirven como marco de interpretaciones y como tejido de unión entre pasajes diferentes. En los sumarios aparece más patente la intención teológica que inspira al autor y la lectura de fe que se propone al lector. La crónica deja transparentar más claramente la historia de la salvación. El episodio hace ver su importancia para la fe. En este breve sumario emergen 3 temas que servirán para introducir una reflexión crítica acerca de la fe como acogida a la palabra de Dios. Primero, la vida itinerante del Señor Jesús, modelo de la iglesia que continúa su anuncio. Segundo, los 12 apóstoles están con Él. Son calificados por el hecho de estar en compañía del Señor Jesús, asociados a su mismo tipo de vida y de actividad. Esta familiaridad de ellos con Él, el fruto de la escucha, es la fuente de su anuncio, que tiene como finalidad agregar a todos los otros a la familia de los oyentes de la palabra de Dios. Hermanos, a través de su testimonio, el Señor Jesús llega hasta nosotros y nosotros llegamos hasta Él. Tercero, se subraya que las mujeres están habilitadas a seguirlo junto con los 12 apóstoles. Con su servicio, ofrecen como un don a esta pequeña comunidad peregrinante la posibilidad de vivir al desempeñar la primera función necesaria, típicamente materna. Así se presenta la verdadera familia del Señor Jesús, en forma paralela con los versículos 19 al 21, y se muestra
cómo la escucha de la palabra de Dios requiere, que es un tema central del capítulo 8, que consiste en estar con el Señor Jesús y servir. En el versículo 1 se lee, y sucedió a continuación. Se requiere subrayar una nueva etapa en la vida del Señor Jesús, sucesiva de la anterior y a continuación de ella. Ahora, Él ya no está solo, sino acompañado de los 12 apóstoles que han escuchado su palabra de gracia y de las mujeres que han realizado la experiencia. Se inicia el núcleo de la iglesia, formado por aquellos que escuchan al Señor Jesús y están con Él. Seguimos leyendo el primer versículo 1. Iba por cuidado a pueblos. Hermanos, ya existe también un nuevo estilo apostólico que ya es explícito. El carácter itinerante de uno que viaja, pasando de una ciudad a otra y de un pueblo a otro, atravesando todos los senderos recorridos por el hombre para contactarlo. Al igual que la mujer que barre la casa para buscar la moneda, al igual que el pastor que va en busca de la oveja perdida, como lo anuncia Lucas capítulo 15. Así el Señor Jesús realiza una búsqueda sistemática. Recorre todo Israel, atravesando sus caminos. Es el sentido exacto de la palabra griega traducida con iba. Hermanos, su intención no es la de hacer prosélitos y acrecentar el propio poder mediante su número. Él va pasando por centros grandes y por pequeñas poblaciones y aldeas, sin descuidar ninguno. Es una búsqueda cuidadosa e incansable que revela la pasión y el cuidado de su amor que quiere encontrar el creyente. Es el amor del esposo que busca a la esposa amada, como lo anuncia Cantar de los Cantares, capítulo 7, a la cual quiere conceder los dones prometidos. En efecto, hermano que me escuchas, pasó haciendo el bien y curando a todos, como está descrito en Hechos capítulo 10. Es el modelo de la vida misionera de los discípulos. Seguimos leyendo el versículo. Proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Hermanos, su finalidad es dar la buena noticia del reino. El reino de Dios, según lo anuncia Lucas capítulo 7. Es Él mismo que viene al encuentro del creyente y asume el cuidado de sus males. Acoger el reino es no escandalizarse de Él, como lo anuncia Lucas capítulo 7. Reconocerlo y aceptarlo como un don de Dios. Seguimos leyendo el versículo. Lo acompañaban los 12. Es el primer núcleo asociado al mismo apostolado del Señor Jesús que funda la iglesia, según Lucas capítulo 6. Ella es necesariamente misionera, es decir, apostólica, impulsada por el mismo amor del Hijo de Dios. Quiere anunciar a todos el amor liberador del Padre Celestial. No se busca a sí misma, sino al otro. En un centro está el lejano, porque el Señor fue muy lejos. La iglesia, hermano que me escuchas, por cuanto es apostólica, es necesariamente
católica, dirigida a todos, en particular a los lejanos. Su apostolicidad no es solamente el enganche con el pasado mediante los apóstoles, sino también su modo de estar siempre hacia adelante, para salir siempre de sí misma. En el evangelista Marcos, el Señor Jesús elige a los 12 apóstoles para que estén con Él y para enviarlos a predicar, como lo anuncia Lucas capítulo 3. En cambio, en el evangelista Lucas, los encontramos ya efectivamente asociados a Él y en la actividad misionera, en estilo idéntico y en la comunión de vida. Estar con Él es la calificación más hermosa y más profunda del discípulo. Ella vale ante todo para los 12 apóstoles que estuvieron con Él en la vida terrena. Lo vieron, lo escucharon, lo tocaron y disfrutaron de Él. Sin embargo, hermano que me escuchas, como lo atestigua Juan el Bautista, que tiene conciencia de ser el último de estos, todo fiel está llamado a entrar en comunión con aquellos cuya comunión es con el Padre Celestial y con su Hijo Jesucristo, como lo anuncia 1 Juan, capítulo 1. Hermanos, es estar con Él. Subraya el aspecto personal de amor que une al discípulo con su Señor. Su deseo supremo es estar en su compañía. Así como el amigo quiere compartir la vida con el amigo y compartir los ideales, las fatigas y el estar juntos, el resto es secundario. Y en función de esto, es el deseo de quien ha descubierto la perla preciosa, de aquel al cual ha sido concedida la sublimidad del conocimiento del Señor Jesús, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Filipenses, capítulo 3. Sus ojos no se cansan de contemplarlo y su corazón de amarlo. Por eso sus pies los siguen y sus manos lo buscan. Hermanos, el Evangelio fue escrito precisamente para nosotros. ¿Para qué? Aunque no lo hayamos visto personalmente, lo podamos conocer, lo podamos amar, lo podamos seguir y ver en la obediencia a su palabra, hasta permanecer para siempre con Él, que es el sentido de toda la vida, como lo anuncia 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Para estar con Él, hermano que me escuchas, que no tiene dónde reclinar la cabeza, uno está dispuesto a dejarlo todo. Dejar afectos y seguridad, lo anuncia Lucas capítulo 9. E inclusive a odiar padre, madre, esposa e hijos, y hasta la propia vida, según lo anuncia Lucas capítulo 14. Hermanos, Él es el Señor que me ha revelado a mí y no ha podido dejar de seducirme y conquistarme, como ya había sucedido a Jeremías en el capítulo 20 del Evangelio según San Lucas, y al apóstol Pablo, como lo describe en Filipenses capítulo 3. Es el tesoro escondido en el campo, y para conseguirlo, con gran alegría, lo vende
todo, como lo anuncia Mateo capítulo 13. Mi bien supremo es estar con Él, que ha venido para estar conmigo. Por eso, el apóstol San Pablo desea ser liberado del cuerpo para estar con Cristo, lo anuncia en Filipenses capítulo 1. Y sabe que su vida ya está oculta con Cristo, en Dios, como lo anuncia en Colosenses capítulo 3. Para mí, la vida es Cristo, lo dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1. Dios nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesús, nuestro Señor, como lo anuncia en 1 Corintios capítulo 1. Hermanos, esta es la salvación, punto de partida y de llegada de toda misión. Y en los versículos 2 y 3 se lee, y algunas mujeres, en compañía del Señor Jesús, está abierta, esta compañía del Señor Jesús, está abierta a las mujeres. Los rabinos no las admitían en el círculo de sus discípulos. Vemos una huella de esto en Juan capítulo 4, cuando los discípulos se extrañan de que Jesús hable con una mujer. En efecto, hermano que me escuchas, las mujeres no tenían el deber de cumplir la ley mosaica, porque estaba hecha para solo hombres. Ellas están en la mitad entre el hombre que debe y el niño que no puede cumplirla. Un poco debe y un poco no puede. Ahora bien, hermano que me escuchas, en Jesucristo ya no hay hombre ni mujer, según Gálatas capítulo 3. Las eventuales distinciones culturales o naturales son secundarias con respecto al privilegio de estar con Él, que es la misma vida. Toda distinción está destinada a desaparecer o a asumir su significado positivo en la medida en que se está con Él. Hermanos, las mujeres desempeñan una gran misión en la comunidad primitiva, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a Romanos capítulo 16. También lo pueden leer en Hechos capítulo 1, porque tal vez la mujer, figura materna, es acogida. Pueden verlo, la tierra que acoge la semilla en el pasaje siguiente, como una habitación, como un lugar donde el creyente puede vivir y estar como en su casa. La misma María, que es el tipo de la iglesia y del creyente, es presentada en los primeros 2 capítulos como el arca de la nueva alianza y el santo de los santos, en el cual habita el Altísimo. La figura mujer, casa, tierra, madre, está ligada estrechamente con la palabra de Dios, que se acoge y se guarda en el corazón, como lo anuncia Lucas capítulo 2, y se pone en práctica, como lo anuncia Lucas capítulo 8. Hermanos, la Virgen María es figura del pueblo de Dios, la hija de Sión. Escucha la Torá, o sea, la ley mosaica, y viene a ser la esposa que engendra para una vida nueva. Es la nueva Eva, la madre de los que viven. El episodio anterior, que sucede en la casa del fariseo, lugar típico de prostitución, donde se trata de comprar el amor de Dios con la observancia de la ley mosaica, ofrece el ejemplo del pueblo que era esposa prostituta y vuelve a ser fiel. La casa que era inhospitalaria y fría
se convierte en acogida cálida y tierna del esposo del cual ha conocido el amor. La ex pecadora representa al Israel convertido y a la iglesia, liberada de los 7 demonios. Esta es María Magdalena, por supuesto, no la Virgen María. Por eso, la tradición identificó a la Magdalena, que sigue al Señor Jesús, con la prostituta del relato anterior. El común denominador de estas mujeres, como el de todo pueblo, es la experiencia del cuidado de ellos que el Señor Jesús ha asumido. Tiene la experiencia del don y del perdón, y por consiguiente, del amor más grande. Por eso aman más, así como también se han sentido más amadas. Seguimos leyendo el versículo. Le servían con sus bienes. Hermanos, este amor, como respuesta al que las ha amado primero, es el motivo de que ellas estén con el Señor Jesús y a su servicio. Así como el egoísmo se muestra sirviéndose del otro y sometiéndolo, así también el amor se muestra en el servicio al otro para liberarlo de sus necesidades. Este amor, hermano que me escuchas, consiste más en hechos que en palabras. Por favor, vean el ejemplo de la mujer de Lucas capítulo 7 y lo pueden ver en 1 Juan capítulo 3 también. Este amor se extiende también a los que están con el Señor Jesús, al pie de ese cuerpo del cual Él es cabeza. Así se expande el buen perfume de Cristo, como lo anuncia 2 Corintios capítulo 2. Este servicio hace materialmente imposible la vida a los otros porque da de lo propio, de conformidad con la imagen de la mujer madre que representa el elemento necesario a la vida. Su servicio al Señor Jesús las llevará a los pies de la cruz y junto al sepulcro, como lo anuncia Lucas capítulo 23. Las hará entrar en Él, como está en Lucas capítulo 24, y se transformará en testimonio del resucitado. Se convertirá en oración por el don del Espíritu Santo, como está en Hechos capítulo 1, y se prolongará definitivamente en la acogida de los hermanos, al formarse la primera iglesia en Jerusalén, como lo anuncia Hechos capítulo 12, y en Europa, según lo anuncia Hechos capítulo 16. Hermanos, las mujeres están asociadas estrechamente a los 12 apóstoles y, además, sirven con sus bienes a semejanza del Señor Jesús. En efecto, hermano que me escuchas, ya han sido curadas de esos males y de esos espíritus malignos que los discípulos todavía tienen y que les impiden servir. Por eso, tal vez, a diferencia de ellos, están sobre el Calvario y junto al sepulcro, presentes en la muerte y en la vida, invirtiendo el final del Evangelio apócrifo de Santo Tomás. Podemos decir que todo varón que no se convierte en mujer, no entra en el reino de los cielos. Con los 12 apóstoles y con muchas otras, constituyen la primera comunidad de la iglesia itinerante, que deja a sus espaldas un pasado de miedo y avanza libre para el anuncio de la palabra de Dios. Es el núcleo de la que para el evangelista Lucas es la iglesia, una pequeña grey a la cual el Padre Celestial le ha parecido bien darle su reino,
como está en Lucas capítulo 12. Hermanos, Jesucristo, el Señor, este núcleo llevará a Jesús a encontrarse con todas las gentes hasta los confines de la tierra, como lo anuncia Hechos capítulo 1. Todas las gentes podrán encontrarlo y reconocerlo, precisamente en este pueblo pequeño y humilde, como lo anuncia el profeta Sofonías en su capítulo 3, y donde reina el espíritu de aquel que dijo: yo estoy en medio de vosotros como el que sirve, como lo dice el Señor Jesús en Lucas capítulo 22. Pero vayamos a Lucas capítulo 8, versículos 4 al 8. Dice: habiéndose congregado mucha gente y viniendo a él de todas las ciudades, Jesús les dijo esta parábola. Salió un sembrador a sembrar su semilla, y al sembrar una parte de la semilla cayó al borde del camino, donde la pisotearon, y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre tierra, sobre piedra, y al brotar se secó, por no tener humedad. Otra parte cayó entre abrojos, que crecieron junto con ella y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y al crecer dio una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, gritó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Hermanos, en el capítulo 6 fue revelada la palabra definitivamente: Dios es misericordia. En el capítulo 7, esta es acogida y produce el fruto de salvación mediante la fe. El término fe constituye el marco de este capítulo y está dirigido a los paganos que ignoran lo que es. Hermanos, la fe es precisamente la escucha de esa palabra. Esta es una semilla que nace, si es acogida, en un terreno limpio. La palabra que aquí se convierte en semilla, en el capítulo 9, fructifica para ser pan de vida. En este capítulo 8 se da una pausa reflexiva de verificación acerca de la calidad de fe o de la fe. Es decir, hermano que me escuchas, de la escucha de la palabra de Dios, al dar por segura la bondad de la semilla. ¿Cómo es el terreno? O sea, el corazón que la coge. La palabra escuchar y obedecer es la clave de todo el capítulo. El Señor Jesús exige la escucha, como Dios que dice: escucha Israel, en Deuteronomio capítulo 6. A él le obedecen el cielo y el abismo, el mal, le obedecen la enfermedad y la muerte. La fuerza de su palabra introduce lentamente en la comprensión de su misterio. La verdad profunda de esta palabra y semilla será identificada solamente en el pan del cual nos alimenta por el camino hasta Jerusalén, como lo anuncia Lucas capítulo 9. Por ahora, hay que detenerse en la escucha. El discípulo sabrá escuchar y obedecer a aquel a quien le obedece. ¿Qué efecto tendrá su palabra poderosa sobre él? La palabra de la escucha se ha de leer junto con la explicación de su forma y de su contenido y del modo como hay que leerla y transmitirla. Todo esto está enmarcado en dos escenas
que nos presentan a los verdaderos parientes del Señor Jesús. Son los que están con Él al ser liberados del mal y capacitados para servir, porque escuchan y ponen en práctica su palabra divina. El verdadero parentesco con el Señor Jesús se basa en la palabra de Dios, porque el hombre se convierte en la palabra que escucha, y porque el Señor Jesús es el verbo del Padre Celestial. En esta parábola, hermano que me escuchas, el lector está invitado a verificar la calidad de la propia escucha para que vea si es verdadero discípulo y se pertenece a su familia. La parábola declara, por una parte, la eficacia de la palabra de Dios, fecunda más allá de toda esperanza. Por otra parte, subraya las condiciones para acogerla con fruto. No es que su eficacia derive de las condiciones que pone el hombre. Ella en sí siempre es eficaz, pero deja libre al hombre. Él puede no responder o ser causa de la ineficacia, si no puede volverla fructífera, pues ya en sí lo es. Puede en todo caso volverla infecunda, porque no la acoge. El terreno no vuelve productiva la semilla, pero puede impedir su productividad. Por consiguiente, hermano que me escuchas, si la palabra de Dios no es fecunda, porque ella es como la semilla que por su naturaleza fructifica, quiere decir que existen impedimentos y resistencias que se han de remover. En estos versículos que leemos, miren cómo oyen, ya anunciado en versículos pasados, cuando dice el que tenga oídos para oír, que oiga, declara muy bien el sentido de todo el discurso unitario de este capítulo. Se dice, ¿cómo se ha de escuchar? Es un discurso que habla de la misma palabra de Dios, cuyo fruto está determinado por la escucha. Este es al poner una práctica como la raíz a los frutos. En efecto, existe una especie de circulación entre escuchar y poner en práctica. Lo primero es la causa de lo segundo, y lo segundo es realización de lo primero. Está fuera de discusión la buena calidad de la semilla, y esta certeza se da por adquirida en el capítulo 7. El fruto dependerá del terreno que acoge la semilla. Y en el versículo 4 se lee, habiéndose engendrado mucha gente, congregado mucha gente. Hermanos, el anuncio del Señor Jesús, que acompaña a los suyos, es eficaz y congrega a mucha gente. Representa la misma iglesia del evangelista Lucas, reunida por el anuncio y ahora invitada a verificar la calidad de la propia escucha, para estar entre aquellos a los cuales les es dado conocer los misterios del reino de Dios, y no entre los que escuchan, y no entre los que al escuchar no entienden. Hermanos, la parábola es motivada por el hecho de que una multitud inmensa se agolpa alrededor del Señor Jesús. Es necesaria una verificación, porque la fe no es nunca un hecho masivo. El Señor Jesús
no busca ningún éxito en la destrucción de las personas, ni reduciéndolas a una masa. En cambio, hermano que me escuchas, quiere que la muchedumbre se convierta en pueblo de Dios, en la escucha de su palabra. El pueblo supone la persona libre y abierta a los otros. La masa, lo contrario de un pueblo, niega a la persona y supone individuos egoístas y encerrados en sí mismos. Para tener personas responsables que forman un pueblo, el Señor Jesús relata esta parábola. Y los versículos 5 y 7 se leen: salió un sembrador. Hermanos, el evangelista Lucas concentra la atención del lector sobre su semilla que el sembrador siembra. Esta semilla es la palabra de Dios. No es usual en el Antiguo Testamento comparar la palabra de Dios con la semilla. Esta imagen es muy útil al lector de origen pagano para hacerle comprender la fuerza, para hacerle comprender el poder y la eficacia vital de la palabra de Dios, que son características concedidas para el judío, como lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 55, y lo podemos leer también en Hebreos, capítulo 4. En efecto, hermano que me escuchas, la semilla es una fuerza de vida capaz de crecer por sí sola. Solamente tiene necesidad de ser acogida en la tierra. El sembrador es el Señor Jesús, que anuncia la palabra de Dios. Su semilla, que es Él mismo. La semilla es el anuncio del Señor Jesús. Se dice que salió. Es obvio que el sembrador salga de su casa para sembrar. Tal vez se hace alusión al Señor Jesús, que sale del Padre, o al misionero, que también sale para anunciar en otras partes. O tal vez alude a la siembra de la palabra misionera que sale del campo de Dios, que es Israel. El terreno son los oyentes del anuncio. Aunque esté preocupado por la acogida, el Señor Jesús no acoge el terreno según criterios de oportunidad. Se dirige a toda la gente que vienen a Él de todas partes, para hacer de Él un pueblo de oyentes. Se dirige a ellos en forma llana y pedagógicamente eficaz, para que verifiquen su acogida al anuncio. Acerca de la suerte de la semilla, existe una especie de crescendo en el cual parece que la esperanza de un éxito positivo se frustra sistemáticamente de parte del camino, donde no nace, de parte de la piedra, donde nace, pero no crece. Si acaso crece, luego es ahogada por los abrojos. Este cuadro negativo, construido hábilmente, sirve para poner en evidencia, por contraste, el final positivo. Como ya lo hemos indicado, puede ser que en este texto se prescinda del resultado de la siembra en el campo, ya sea Israel, ya sea la semilla, la iglesia, y se hable más bien de la suerte afortunada que, más allá de toda dificultad, encuentra la semilla fuera del campo. La parábola narrada por el Señor Jesús para indicar la certeza
del buen resultado de su misión, más allá de todo fracaso. La aplica el evangelista Lucas a su iglesia para indicar el éxito feliz de la palabra de Dios entre los paganos. Hermanos, estos son los oyentes a quienes el evangelista Lucas llama a examinar la calidad de la propia escucha. La explicación que sigue a la parábola, desde el punto de vista del autor, forma unidad con la misma parábola. Por consiguiente, hermano que me escuchas, allí veremos la comprensión exacta de la parábola, como el evangelista Lucas quiere proponerla. Y en el versículo 8 se lee: otra parte cayó en tierra buena. Se invierte la expectativa negativa que, por contraste, no hace más que subrayar el éxito inesperado. La parábola afirma como primera cosa la certeza optimista de este éxito inesperado. Es la esperanza contra toda esperanza. Hay que tener presente que es la cosecha término medio, la buena nueva y la óptima y sencillamente increíble y milagrosa, la que obtiene el profeta Isaías porque Dios lo había bendecido en Génesis capítulo 26. Esta abundancia de frutos, prefigurada en Números capítulo 13, es propia del reino de Dios, cuando un grano de uva dará una copa de vino. El evangelista Lucas subraya la eficacia y la fecundidad de la palabra de Dios, más allá de toda dificultad. El fruto es increíblemente grande. Precisamente con esta visión optimista termina la obra lucana en Hechos capítulo 28. Nos presenta al apóstol Pablo que en la cárcel anuncia el reino y da a conocer el Señor con valentía, sin impedimentos, y acoger a todos. Si el fruto es cierto y ciertamente abundante, los fracasos eventualmente son imputables, no a la semilla, sino al terreno. Por eso es importante verificar la propia escucha, la acogida a la semilla. De todos modos, queda en el trasfondo la certeza de que, más allá de las dificultades, la palabra produce fruto. Al proclamar esta esperanza, se puede solicitar encarecidamente la disponibilidad a escuchar de tal modo que el oyente sea ojos que ven, sea oídos que escuchan, sean terrenos buenos que acoge. La palabra cae se expresa en 4 situaciones diferentes: a lo largo del camino, sobre piedra, en medio de abrojos, en tierra buena. Ya están indicados los 4 tipos de escucha que se explicarán. La tierra buena, que acoge y es fecunda y fructifica, hay que ponerla en relación con la mujer y la casa, no del fariseo. Es decir, hermano que me escuchas, con la fe de aquella que, por haber acogido mayor amor, cosecha y entrega de una manera más abundante, como lo anuncia Lucas capítulo 7. Además, la semilla, salvo el primer caso en que la palabra de Dios solamente pasa rozando al oyente, nace siempre
Pero en el segundo caso, debajo está la piedra. Falta el humor del agua y, por consiguiente, aridece. ¿Será el Espíritu el que nos quite el corazón de piedra y nos rocíe con agua pura? Lo dice Ezequiel capítulo 36. Además, Dios sabe transformar las piedras en fuentes de agua, lo anuncia el Salmo 114. Y suscitar hijos de Abraham, incluso de las piedras, lo anuncia Lucas capítulo 3. En cambio, hermano que me escuchas, en el tercer caso, están los abrojos, que sofocan e impiden el fruto. Los abrojos y las espinas, producidas por la vid infiel, que no acoge la palabra de Dios, como lo anuncia Isaías capítulo 5, son los frutos de la desobediencia, como lo anuncia Génesis capítulo 3, que el Señor Jesús reparará con su obediencia de siervo. Solamente en el cuarto caso, la semilla produce mucho fruto. Esto significa que solo la cuarta parte de la semilla es productiva. Se describen los tres resultados negativos para poner de relieve el éxito final. El primer sentido de las parábolas es el de no desalentarse por los fracasos. Aunque solo una parte de la semilla nace, el fruto es abundante y remunerativo. Al igual que en la creación, así también en la redención. Dios es pródigo en todo, hasta el despilfarro, solo porque no tiene hijos para despilfarrar y lo hace todo por ellos. El resultado del que habla el evangelista Lucas no es el final, cuando la mies se recoge en los graneros del cielo, lo anuncia Mateo capítulo 13, sino el histórico, aquí y ahora, de la acogida fructífera de la palabra de Dios. Análogamente, en Lucas capítulo 6, el fruto del que se habla es la buena nueva, la buena vida, abundante en misericordia, de la cual el creyente es rico. Aquí se muestra la primera condición de este fruto, que es la escucha. En este versículo se especificará que el terreno es el corazón hermoso y bueno. El crecimiento es la guarda de la palabra de Dios y la maduración es la perseverancia. Queda en el trasfondo sin duda también la cosecha, porque no se explicita. Esta palabra expresa el optimismo teológico del evangelista Lucas, que ya había sido el del Señor Jesús en la eficacia del anuncio. En el evangelista Lucas, esta parábola es un esbozo de historia de la misión, abierta a los confines del mundo, contraseñada por las etapas del crecimiento de la comunidad, que el evangelista Lucas quiere notar, como está en Hechos capítulo 2. No por triunfalismo, sino por un motivo teológico. El crecimiento es señal de la semilla, que es la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que no puede dejar de producir fruto, como lo anuncia Isaías capítulo 15. Sin crecimiento ni maduración, la iglesia no sería el fruto de esta semilla. Por eso la iglesia es necesariamente misionera y donde quiera es anunciado el reino. Cada uno se esfuerza por entrar en él, porque es salvación para todos. Si el primer sentido de la parábola es esta promesa de esperanza, el evangelista Lucas, sobre todo, en la explicación, subraya un segundo aspecto que,
Sin embargo, no es secundario la necesidad de convertirse para acoger la palabra de Dios. Es necesario ser terreno bueno para producir mucho fruto. Por consiguiente, hermano que me escuchas, es una voz de aliento para la iglesia misionera que vaya tranquila a anunciar que la palabra de Dios tiene la eficacia de la semilla y de la bendición de Dios que no se acaba. El fruto es seguro, por eso hay que comprometerse, sin parar en costos ni dificultades. Sin embargo, la abundancia de los frutos está unida al compromiso de la conversión para acoger la palabra de Dios. El aspecto querigmático se afirma con un aspecto ético complementario. De lo contrario, el primero quedaría estéril y eliminaría la responsabilidad, mientras el segundo se convertiría en moralismo desesperante. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y nos vemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso con el que sembrante lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que es esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Toda esta cosa Padre Celestial te la pedimos en el luz y poderoso nombre de Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible.